Sea la paz del Señor Jesús con ustedes, hermanos. Entonces, es un tema sobre la Navidad. Cuando se habla del Señor Jesús, sobre su nacimiento, siempre te ponen imágenes sobre que el Señor Jesús nació en un pesebre, y siempre te lo anuncian o te lo venden en imágenes muy limpio el pesebre, cuando en realidad no fue así. Fue en un lugar tal vez sucio, lleno de olores, en donde estaban todos los animales. No olvidemos que nadie les daba posada o alojamiento en ese entonces, y no tenía lugar a donde quedarse, así que se tuvo que escoger ese lugar para nacer, siendo rechazado el Señor Jesús desde su nacimiento. El Señor Jesús no decidió nacer en una gran mansión junto con gobernantes o reyes de este mundo, que es lo que todos pensaríamos que haría, pero no fue así. El Señor Jesús nació entre los pobres, entre los humildes, los rechazados, los despreciados. El nacimiento del Señor Jesús es una crítica al sistema, porque en vez de nacer en lujos, entre comodidades, entre los reyes de este mundo, como muchos quieren ser como ellos, Jesús nació con los pobres, con los humildes. El Señor Jesús bendecía a los pobres, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Viene en Mateo 5:8. Jesús decía que hay más gracia en dar que en recibir. Eso es lo que nos enseñó el Señor Jesús, y yo le creo y se los comparto. Vivimos en una época de confusión, en donde las redes sociales, la televisión, los líderes religiosos o líderes de sinagogas o pastores o pastoras, dándonos un mensaje, influyendo mucho en la manera de pensar y hasta en las decisiones, o en la manera de discernir, si hablamos espiritualmente. Y todas esas decisiones que vamos tomando, y en toda esa confusión, el único mensaje que podemos rescatar o confiar es el mensaje del Señor Jesús. El sistema religioso de hoy en día ni siquiera predica las mismas doctrinas o enseñanzas que el Señor Jesús enseñaba. La Navidad, en teoría, se festeja el nacimiento del Señor Jesús, pero en vez de eso, el pueblo de Dios le da la espalda, saliendo a comprar para Navidad, comprar más y más, acumulando más cosas materiales, queriendo comprar más a nuestros seres queridos con regalos, y no es de otra manera que, por ejemplo, pensando en pasar más tiempo con ellos o de ser un buen ejemplo para ellos. No, la manera en que vemos a querer demostrar amor nosotros es comprando chatarra, a veces cosas basura, o comprando juguetes o más cosas que sabemos bien que con el paso del tiempo van quedando atrás. Lo que realmente nuestros hijos, los niños del mundo y nuestros seres queridos necesitan, queda de lado, queda a un lado. En teoría nos reunimos a festejar el nacimiento del Señor Jesús, pero muchos no saben realmente lo que Él enseñó, porque estamos efectivamente celebrando y recordando que el Señor Jesús nació, pero en realidad vamos a comprar más cosas y acumular, y ponemos a un lado el verdadero mensaje de Jesús. ¿Cuál era ese mensaje? Pregunto. E incluso la Navidad, que todo mundo festeja, y en esta fecha el consumo es mayor que en todo el año, pero Jesús enseñó lo contrario, diciendo que lo hermoso está en lo sencillo, que no nos enfoquemos en cosas materiales, que no nos enfoquemos realmente en cuánto podemos acumular. Por ejemplo, decir ejemplos: casa, autos, celular, ropa, etcétera. Porque
Es lo que dijo el Señor Jesús: no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones moran y hurtan. La polilla se come en la ropa, el metal se va a oxidar. Él nos dice bien claro y nos repitió que amemos a nuestro prójimo y que acumulemos de esa forma tesoros en el cielo, perdonando las faltas. Él nos enseñó y nos deja como mandamiento amar a nuestro prójimo. No nos está pidiendo permiso, nos está poniendo de mandamiento. Amar a tu prójimo, a nuestro prójimo como a ti mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero hoy en día la gente no le da importancia, porque para mucha gente lo importante es comprar regalos, adornar el pino navideño, foquitos, adornos por todos lados. Y el verdadero mensaje de la Navidad, el Señor Jesús tranquilamente pudo haber venido y ser servido como rey, pero no fue así. En realidad Él vino y tomó el último lugar. Debemos recordar a quién servimos nosotros. Si servimos a nuestro Señor Jesús, al Espíritu Santo de Él, o al Espíritu navideño. Recordemos que de una sola fuente no puede haber dos aguas. Para el Señor no hay tibios. O somos calientes o somos fríos. O buscamos en realidad día con día, mañana, tarde, noche, el Espíritu Santo. O buscamos en estas fechas, como dice la palabra, el mundo, buscando el espíritu navideño, que no tiene nada que ver con el Espíritu del Señor. Así que debemos recordar que no servimos a un hombre que se hizo Dios, sino que servimos al Dios que se hizo hombre, el cual fue rechazado desde antes que naciera. Que no se nos olvide que nació en un pesebre entre los animales, nació en pobreza, sin lujos, humilde lugar que nació. El Señor nos enseñó humildad desde su nacimiento. El que sea mayor de ustedes sea vuestro siervo, Mateo 23. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, Mateo 23:12. El 25 de diciembre, o el Navidad, día de Navidad, y el mensaje de día de hoy es este: soportándose unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Eso es lo que nos enseñó Jesús: humildad, perdonar, dar perdón. Es mejor dar que recibir. Así que, como dice en Apocalipsis, retén lo que tienes en el nombre del Señor, la palabra de Dios. Seamos fieles para con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para que el Señor nos diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. Sea la paz del Señor Jesús con ustedes, hermanos.